Buenas noches a todos y a todas. Vamos a empezar un curso muy especial. Es sobre la Biblia. Eso interesa a todo el mundo. Esta es la primera lección y tendremos muchas más a lo largo de este año. Y vamos a tratar de conocer la Biblia lo mejor que podamos. Porque, allí está la palabra de Dios. Y por lo tanto, conocer la Biblia es conocer a Dios y conocer a Jesús, que es el fundamento de nuestra fe. Mire, la palabra Biblia en realidad significa libros. Entonces, la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Son muchos libros. En griego, la palabra plural de libro es Biblia, y entonces hemos usado esta palabra para entender todos los libros del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquí tenemos un esquema para ayudarnos. ¿Por qué se escribió la Biblia? Uno podría decir, es bastante sencillo. Cuando uno dice algo importante, es lógico que se escriba para que no se pierda y para que sirva también en futuro. Pero la Biblia se escribió por mandado del mismo Dios al profeta Jeremías 32. Capítulo 30, versículo 2, es Dios mismo que le dice a Jeremías: escribe lo que te estoy diciendo. Y naturalmente todos los demás profetas hicieron lo mismo, pero todo el pueblo de Israel quiso tener memoria de su historia, de su caminar. Dios ha dejado huellas en la historia. Por eso el pueblo de Israel escribe su historia. Todos los pueblos escriben su historia, pero para el pueblo de Israel esto era mucho más importante, porque esa historia era una historia guiada por Dios, donde Dios explicaba el sentido de los acontecimientos. Entonces, para Israel, conocer su historia y escribirla era una necesidad aún más importante que es para todos los pueblos en realidad. Porque cuando un pueblo conoce su historia, sabe cómo tiene que continuar a vivir. De hecho, nosotros hablamos de cultura. Cultura, para entenderlo sencillamente, es cultivar. ¿Cultivar qué cosa? Cultivar los valores de un pueblo. Un pueblo viviendo como un ser humano, al vivir conoce nuevas cosas, tiene nuevas experiencias. Y entonces un pueblo igual tiene su historia. Guatemala, en estos últimos 40 años, cuánta historia, muy diferente de la historia pasada. Y no solo, en esta historia el pueblo de Guatemala ha hecho experiencias y ha conocido tantas cosas. Tal es así que a un momento dado se pone el problema: tenemos que renovar la Constitución de Guatemala, porque en esa Constitución hay que poner todo lo que el pueblo ha experimentado y ha aprendido de valores. Y entonces hay que cultivar estos valores y aumentar nuestra cultura. Cultivar los valores de nuestros antepasados y que los hijos y las hijas que vendrán sepan por dónde pueden construir Guatemala, sobre los valores que Guatemala presenta.
Entonces, la historia de un pueblo es la historia de la cultura de un pueblo, de los valores que ha cultivado, y eso sirve para las generaciones futuras. Ahora, para Israel, esto era aún más importante, porque en esa historia Dios se ha hecho presente por medio de acontecimientos y ha explicado por qué ocurren las cosas, cómo tendrían que ocurrir, cuáles son los acontecimientos equivocados y cuáles los acontecimientos que hay que mantener bien en la memoria porque son buenos acontecimientos. La historia era una necesidad y la historia de Israel es inspirada por Dios. Bueno, la escritura de esta historia, la que nosotros llamamos la Sagrada Escritura, porque es una escritura que narra una historia sagrada, o sea que tiene que ver con Dios, y Dios se hace presente vivamente en los acontecimientos. Entonces, el pueblo de Israel escribe su historia inspirado por Dios. Es Dios que les dice a los escritores, hemos dicho que son muchos libros y por lo tanto muchos escritores, Dios que les inspira lo que tienen que escribir. Luego, ¿cómo escribirlo? Serán los escritores que sabrán cómo expresar aquello que Dios les dice en términos que la gente pueda comprender, según la cultura que tiene este pueblo, también según la cultura de los pueblos cercanos. Por eso que estudiar la Sagrada Escritura es cosa muy seria y se necesita muchos conocimientos, porque el escritor sagrado usa los medios que tiene. Y también en Guatemala, si hay un escritor y de vez en cuando narrará una historia o hará un cuento o un acontecimiento que tiene que ver con los Estados Unidos, que tiene que ver con Costa Rica. Y dentro de 1000 años, cuando se estudia esta historia, esta página de la historia de Guatemala, si uno la quiere comprender bien, tendrá que conocer la historia y las lenguas de estos pueblos cercanos, ¿verdad? Eso se entiende. Igualmente tenían que hacer los escritores, no es que tenían que estudiar, para ellos era normal, como hoy para un guatemalteco es natural lo que piensa en los Estados Unidos, lo que se piensa en Costa Rica, y él escribe así, pero dentro de 1000 años habrá que conocer también la cultura de estos pueblos para entender bien qué es lo que está diciendo este escritor sagrado de la historia de Israel. El pueblo hebreo entonces escribió su historia con esta inspiración de Dios. Eso para decir que la Sagrada Escritura en realidad tiene dos autores. Eso lo veremos a lo largo de estas lecciones que vamos a tener en este año, ¿verdad? Dos escritores, dos autores. Uno es divino, el Espíritu Santo, y el otro es humano. Por eso que hay que leer la Sagrada Escritura, a veces se dice, hay que leer la Sagrada Escritura de rodillas. De rodillas porque es inspirada por Dios. Pero también hay que decir que hay que leer la Sagrada Escritura sentados al escritorio con libros de consulta, porque es también un autor humano. También hay un autor humano.
y hay que conocer todo lo de lo humano de un escritor. Acabamos de decir la historia del pueblo y la historia de otros pueblos. Entonces, dos autores, dos atenciones, dos cuidados, si queremos entender mejor la Sagrada Escritura. Es una historia de fe, no es simplemente una descripción de acontecimientos, la del pueblo hebreo, y por lo tanto la Sagrada Escritura. Es una historia de fe, donde el pueblo describe qué era lo que creía, en quién creía. Es una historia también de opresión. ¿Quién los oprimía? ¿Por qué los oprimía? Ahí en la Biblia están también los porqués. Eso es muy importante. Y es Dios que da los porqués. Historia de opresión, historia de luchas. ¿Cuántas luchas? Se dice que la ciudad de Jerusalén es la ciudad más sitiada del mundo. En la historia ha sido, creo que más de 9 o 10 sitios ha tenido. Luego en la geografía veremos por qué. Pero el pueblo de Israel no es que dejaba pasar a estos ejércitos grandes así nomás. Se oponía y luchaba. ¿Cuántas luchas? Entonces la Sagrada Escritura habla también de estas luchas. Y naturalmente la historia de liberación. Eso de la liberación tiene un significado especialmente importante. Porque nosotros al final siempre aspiramos a liberarnos. Y conocer todo sobre esta aspiración del ser humano a querer ser liberado. Un pueblo también aspira a la liberación. Vemos nosotros, leemos las noticias de tantas guerras. Algunas guerras son de opresión, pero otras guerras son de liberación, porque son los oprimidos que quieren ser libres. Muy importante esta cuestión de la liberación. Y nosotros en estos últimos 30, 40 años hemos hablado mucho de eso. Y muchos teólogos precisamente hablaban de esta liberación que Dios quiere, que los pueblos oprimidos quieren. Bueno, abriendo la Biblia, nosotros vemos cómo la liberación es un tema muy álgido, muy vivo en la Sagrada Escritura. Por eso muchos teólogos en estos últimos 40 años hablaban de una teología de la liberación, fundamentándose sobre la Biblia. Esta es una historia que hace ver cómo el pueblo hebreo quería liberarse y Dios lo acompañaba, moderando, inspirando, cuidando el pueblo en estas luchas. Pero todo esto está escrito en la Sagrada Escritura. Imagínense qué riqueza, imagínense qué cosa uno encuentra cuando abre la Sagrada Escritura y abre la Sagrada Escritura y empieza a leer. Nosotros aconsejamos de empezar a leer el libro, toda la Sagrada Escritura, empezando desde el Nuevo Testamento, empezando desde los Evangelios. Porque los Evangelios hablan de Jesús directamente. Ahí está Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué personalidad tenía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se comportaba? Entonces, y como toda la Escritura habla de Jesús, entonces es importante conocer a Jesús, la historia de Jesús, el comportamiento de Jesús,
Después entonces vamos a comprender lo que se dice 1000 años antes de Jesús, porque ya sabemos quién es Jesús. Sin embargo, es bueno leer toda la Escritura poco a poco, tratando de asimilarla, ¿verdad? Se han cansado, ¿verdad? Bueno, yo no me he cansado, porque cuando se habla de estas cosas, uno no se cansa. Bien, vean, nosotros como queremos conocer esta historia de Israel. ¿Por qué esta historia de Israel habla de Jesús? Y a su vez, Jesús dice que toda esta historia habla de Él. Imagínense lo importante que es conocer esta historia. Es conocer a Jesús. Y para nosotros Jesús es el fundamento de nuestra fe. Importantísimo conocer la Sagrada Escritura para un cristiano que quiere mejorar cada vez más, ¿verdad? Y la Biblia habla de Jesús. Lo encontramos en Juan 5:39. Ahí lo dice Jesús. Ustedes están buscando la verdad y leen la Biblia para escrutar la verdad. Pero la Biblia da testimonio de mí. Da testimonio, sabemos. Uno viene y dice, es Jesús, digo esto. Jesús, digo lo otro. El testigo confirma y precisamente testifica, testimonio, lo que es la realidad. Y la Biblia da testimonio de Jesús en todas las partes, en todas partes, en todos los libros. Claro, conociendo bien a Jesús, podemos conocer mejor dónde habla de Él. Cuando Isaías habla del siervo de Yahvé, cuando Isaías habla del Mesías, nosotros sabemos, está hablando de Él, inspirado por Dios, porque ciertamente Isaías, que escribía 700 años antes de Cristo, por supuesto que no sabía que iba a ocurrir 700 años después, pero precisamente la inspiración del Espíritu Santo le hace sentir que va a venir un liberador. Esa era la palabra que usaba, porque el pueblo hebreo era un pueblo chiquito, y entonces estaba siempre bajo la amenaza de todos los imperios, el imperio griego al final, imperio romano, imperio asirio antes, imperio babilonense. Y entonces los escritores sagrados soñaban siempre con un liberador. Ese era el personaje, un liberador ungido para liberar al pueblo de Israel, el Mesías, ¿verdad? La Biblia entonces habla de Jesús. Y para nosotros es importante conocer la Biblia, porque conociendo a Jesús, Jesús nos dice con toda claridad cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre. De manera que conocer a Jesús nos abre la puerta al conocimiento de la Trinidad, del Espíritu Santo y del Padre, que es el fundamento de nuestra fe y nos ayuda a orar, nos ayuda a dialogar con Dios. Esta es la oración. Dialogar amorosamente con Dios. Esta es la oración. Dialogar amorosamente con Dios. Y la Biblia, que nos hace encontrar siempre a Dios
en todas sus páginas, nos ayuda mucho a hablar amorosamente con Dios, a orar. Y Dios está siempre vivo en nosotros. Lo sentimos en cualquier circunstancia de la vida. Es suficiente un poquito de silencio para que nos viene este sentir interior de una presencia misteriosa pero real, que nosotros a veces llamamos el silencio de Dios. Todo silencioso, pero Dios habla. Sentimos que Dios habla. Y Dios está presente en los acontecimientos. Esta es una enseñanza de la Iglesia muy seria y muy importante, que lamentablemente se le hace casi poca atención. Dios nos habla en los acontecimientos, en lo que ocurre. Porque la humanidad, creada por Dios, es guiada también por Dios. Entonces todo lo que pasa a esta humanidad, en la complejidad de una humanidad tan numerosa y en todos los continentes, pero Dios sabe cómo se coordina todo esto. Sabe el porqué de estos movimientos. No es Él que maneja estas cosas como hace un titerero, ¿cómo se dice? Un titerero, ¿verdad? Uno que maneja los títeres. No es así. Siempre respeta nuestra libertad. Pero como una mamá en la cocina, están 3, 4 niñitos, y entre ellos que se dan empujones, que se dicen, uno llora y denuncia al otro. Bueno, la mamá deja que los niños se muevan como ellos necesitan moverse. Sin embargo, siempre está pendiente que no les pase algo que les haga daño. Puede tolerar acontecimientos que hagan un daño pasajero, pero Él es capaz de coordinar todo para una vitalidad más grande para el futuro. Entonces la historia humana es así, acontecimientos que ocurren por todo lado, pero todos los acontecimientos, para los que los hacen, lo saben leer. Y la Iglesia, la Escritura y la Iglesia nos dan principios para leer e interpretar los acontecimientos. Incluso los signos de los tiempos es una categoría, o sea, una palabra que se usa en el lenguaje de la Iglesia mucho. Signos de los tiempos. Hay que estar atento a los acontecimientos, porque en todos los acontecimientos nosotros sentimos la presencia de Dios. En los malos acontecimientos causados por los seres humanos, vemos la presencia de Dios que interviene con su divina providencia y hace florecer algo nuevo, mejor. Como se dice en la Sagrada Escritura, que Dios del caos saca una nueva creación. Y en los acontecimientos buenos, claro, los acontecimientos buenos es Él que ayuda a la humanidad a animarse, a alegrarse, a aprender las cosas buenas. Todo en la Sagrada Escritura está escrito para nuestra enseñanza. Dice Romanos 15:4. La carta a los romanos de San Pablo dice que la Sagrada Escritura sirve para nuestra enseñanza, que hay que hacer frente a una
cosa triste, a una enfermedad. Hay que hacer frente a un odio que nos llevan personas. Hay que hacer frente a tantas cosas, a una lucha, a una tentación interior. A tantas cosas hay que hacer frente. Bueno, la Sagrada Escritura nos ayuda en todas las circunstancias para bien, ¿verdad? Es fuente, es luz, es arma para vencer en las luchas espirituales, ¿verdad? Y una cosa importante, nos hace ver bien dónde está la bondad y la verdad. Mire, yo hace poco he entendido esta cuestión, que en la Sagrada Escritura, como en la Iglesia, no se habla solo de bondad. Nosotros estamos acostumbrados a que hay que ser buenos. Y luego, por ser buenos, entendemos agachar la cabeza y que venga todo lo que quieran. No. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, en ese caso ni dice, yo soy la bondad. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una cita una de las más fáciles para mí, para recordar, es la de Juan 8:32, donde dice Jesús, busquen la verdad y la verdad les hará libres. La importancia que Jesús daba a la verdad. Al final la verdad es el fundamento de la bondad. Si la bondad no está en armonía o no se construye sobre la verdad, no es bondad, es ignorancia. Buena gente, sí, buena gente, pero ignorante. Buena intención, recta intención, sí, pero ignorante. Si uno va por el tráfico y está diciendo el rosario, pero se le pasa el alto, o no conoce una señal que hay. En ciertos lugares hay señales especiales, no conoce, y la persona va y tiene un accidente. Pero yo no tenía intención de eso, yo no sabía. Sí, usted no tiene pecado, pero hizo el accidente. O sea, usted era bueno, cuidaba de la bondad, pero no cuidó de la verdad. No conoció cómo estaban las cosas y ocurrió el accidente. Entonces, en la vida podemos ser ignorantes, pero eso no nos hace avanzar. Podemos ser buenos, pero en la medida que somos ignorantes, no avanzamos. Sobre todo si somos ignorantes por culpa nuestra, porque no queremos informarnos, no queremos estudiar, no queremos leer. Entonces, en la Biblia se nos enseña la bondad y la verdad. La verdad es como el fundamento de la bondad. La bondad tiene que darse sobre la realidad. Si no, nosotros decimos, tiene buena intención, pero se equivocó e hizo daño, porque no sabía la verdad tan importante, junto a la bondad. La Biblia nos hace encontrar con Jesús, que para nosotros es
el fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús. Nuestra fe es en Jesús. Y si creemos al Antiguo Testamento con seguridad, es porque Jesús dice que ese Antiguo Testamento da testimonio de Él. Entonces nosotros estamos seguros que también el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces nuestra fe es en Jesús, en la persona de Jesús, el cual nos revela al Espíritu Santo y al Padre. Imagínense qué importante que es que Jesús nos revela cómo es el Padre, cómo es Dios. Y nos cuenta la famosa parábola del hijo pródigo, que pero es un título equivocado, lo veremos más adelante, porque el protagonista de esa parábola no es el hijo. El protagonista es el Padre amoroso, que acoge a los dos hijos, que tiene paciencia con los dos hijos. ¿Verdad? Jesús nos dice cómo es Dios. Y nos dice que Dios tiene un amor infinito, incondicional, gratuito. Cosas que nosotros casi no conocemos, es la ignorancia. ¿Por qué? Porque a esa parábola se le cambió el nombre, se le puso el hijo pródigo, y entonces dijo que millones de prédicas, en todas las cuaresmas de 2000 años, millones de prédicas enfocando al hijo que tiene que convertirse, y por lo tanto todos tenemos que convertirnos, y eso está bien, pero nada del Padre. Cuando el protagonista que Jesús puso a esta parábola es el Padre, es todo amoroso, ¿verdad? Entonces conocer la Sagrada Escritura nos hace encontrar con Jesús, nos lo explica mejor. También en el Antiguo Testamento nos hace conocer mejor a Jesús porque da testimonio de Él. La realidad es que la Biblia, junto a la tradición, con la T mayúscula digo yo, porque no se trata de que mi abuelo hacía eso y luego por tradición nosotros también hacemos eso. No, esta es la T minúscula, es la tradición humana. No, aquí se trata, la T mayúscula es una tradición divina. Es lo que el Espíritu Santo va explicando a lo largo de la historia. Entonces, es una fuente junto a la Biblia. La tradición con la T mayúscula es una fuente junto a la Biblia. Se puede decir que nosotros conocemos la revelación de Dios después de Jesús, que nos hace comprender lo de Jesús. Como decían los apóstoles, ustedes no pueden comprender lo que yo les estoy diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, les enseñará la verdad toda entera, la verdad toda entera. Entonces la tradición, después de los apóstoles, lo que los apóstoles iban comprendiendo, eso no está escrito en los evangelios. Y no está escrito ni en los otros libros de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, porque los apóstoles, San Juan murió después del 90, después de Cristo, y ya estaba escrito todo, pero lo que San Juan siguió enseñando y luego lo que enseñaron los santos padres después de los apóstoles y cómo la iglesia captó eso, el Espíritu Santo iba acompañando el desarrollo de esta iglesia, de esta comunidad que Jesús fundamentó de manera visible sobre el apóstol Pedro. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, Kefas, que luego
fue el nombre, entonces al masculino, porque Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que esta iglesia iba comprendiendo a través de las generaciones, los acontecimientos de la historia, sobre la explicación que quería dar Jesús, el Espíritu Santo lo iba dando a la iglesia, la ha estado dando a la iglesia a lo largo de esos 2000 años. Todas estas revelaciones que el Espíritu Santo hace a la iglesia es la tradición, la T mayúscula. Entonces nosotros tomamos contacto con la revelación de Dios a través de dos rieles, el riel de la Sagrada Escritura y el riel de la tradición con la T mayúscula. Junto a la tradición, la Biblia es la norma suprema de la fe de la iglesia. Estamos claros, ¿verdad? Y la palabra, estamos terminando, la palabra de Dios no está únicamente en la Biblia. Está en nuestra conciencia. Nosotros decimos, la conciencia es la voz de Dios. Nos ha creado a su imagen y esta imagen habla, te hace saber si lo que está haciendo es en armonía con la imagen de Dios o no. Cuando está en armonía te sientes bien. Cuando no está en armonía no te sientes bien. La conciencia es la voz de Dios, de verdad. Y luego la cultura, la ciencia. Dios habla a través de la creación. La creación se dice en el primer libro, donde Dios ha escrito quién es Él. La Sagrada Escritura es el segundo libro, ¿verdad? Para decir que Dios nos habla de tantas maneras. Y la carta a los Hebreos dice, Dios nos ha hablado hasta ahora de tantas maneras, pero últimamente nos ha hablado por medio de Jesús. En Él, Dios nos ha dicho todo. La revelación termina con Jesús. Luego, el trabajo que tenemos que hacer después es ir entendiendo, comprendiendo, asimilando lo que dijo e hizo Jesús. Pero no hay otras revelaciones. De manera que cuando ustedes oyen hablar de la aparición de la Virgen que ha dicho esto y esto y esto, cuidado a considerar esta revelación como si fuera revelación de Dios. No, son cosas privadas que cada uno lo cree como quiera, pero no tiene ninguna fuerza dentro de la iglesia como revelación oficial, por decirlo así. Nadie está obligado a creer lo que dice una aparición, porque luego hay que estar seguro que de verdad es una cuestión sobrenatural. De toda manera, todo vale para la persona que lo recibe. Nosotros no estamos obligados a nada, porque son revelaciones privadas, no es la revelación de Dios. Esa terminó con Jesús. Y finalmente, lo más importante es la fe. O sea, diciéndolo de una manera un poco cruda, nuestra fe no es en la Biblia. No es que nosotros tenemos fe en la Biblia. No, nuestra fe es en Dios. La Biblia es un instrumento que nos ayuda a creer mejor, a orar mejor, a actuar mejor como Dios quiere. Pero nuestra fe es en Dios. Esto es importante porque
Como decía Jesús, la letra, uno puede leer la Biblia al pie de la letra. A ver si se puede. Uno puede leer la Biblia al pie de la letra, porque la Biblia está escrita así, pero no. Debajo de la letra está el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que quiere hacernos comprender el verdadero sentido de la letra. Si uno dice yo creo en la Biblia, hay el peligro que luego diga yo creo en lo que está escrito en la Biblia, en la letra, mientras que el mismo Jesús, o ciertamente San Pablo a 2 Corintios 3 dice, la letra mata. Si uno se detiene solo a la letra, uno interpreta el escrito como le da la gana, mientras que hay que entender el espíritu que está detrás de la letra. Por eso que nuestra fe no es en la Biblia, sino que es en Dios, en el Espíritu Santo que ha inspirado la Biblia. Nuestra preocupación es conocer lo que Dios quiere decir en la Biblia, no lo escrito, no la letra física, por decirlo así, de la Biblia. Por eso esta frase un poco dura, nuestra fe no es en la Biblia, sino en Dios. Nosotros creemos en Dios. La Biblia es un instrumento que nos ayuda mucho, ¿verdad? Tal vez es el instrumento que más nos ayuda, junto a la tradición, ¿verdad? Lo más importante es la fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en el Padre, en el Espíritu Santo, pero esa fe que dice San Pablo en Gálatas 5:5, la fe que hace obras de amor. Fijémonos bien eso, no una fe cualquiera, es una fe que hace obras de amor. Ahí entendemos que lo más importante de todo es el amor. Si recordemos el juicio universal, Jesús no preguntó si tenían fe en Él, no lo conocían, pero sí preguntó si habían hecho obras de amor. Y si habían hecho obras de amor, entonces entrarán al paraíso. Si no, no. Aunque uno podía ser que ha creído desde la infancia, ha creído tanto al Señor y hasta ha asistido a milagros. Jesús dice, ¿hiciste obras de amor? Sí, bueno, entra al paraíso. ¿No hiciste obras de amor? No puedes entrar. Chao.